Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias damos a Dios por este capítulo que estamos acabando de leer y acabando de comprender, porque sabemos que el Espíritu trae, ¿verdad?, esta palabra a nuestros corazones. Sabemos que para Israel estaba siendo dada una palabra, ¿verdad?, de seguridad de parte de Dios, que la nación supiera, ¿verdad?, que Dios la había llamado para saciarla. Eso es lo que aprendíamos en la mañana, ¿verdad? Y que la amonestaba a la nación a no gastar su fuerza, su dinero, su vida, su tiempo, ¿verdad?, en cosas que no traían satisfacción. Y la satisfacción venía al tener, ¿verdad?, a Dios en la vida. Eso es lo que él quería, que lo oyeran atentamente y que se entregaran a vivir para él. Eso es lo que habíamos aprendido en la misericordia que Dios había tenido de su nación. Y aquí vemos que en el verso 6 está motivando en esta palabra buscar. Buscar le está llamando a la nación, y hoy también nos amonesta a nosotros a buscar a Dios, porque dice que debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y que le llamemos en tanto que esté cercano. Y esto nos da a pensar que llegará un momento en que no va a ser hallado, y llegará un momento en el que él no estará cercano, o sea, se hará a distancia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar, ¿verdad? Y todo aquel que oiga esta palabra tiene que saber que va a haber un tiempo donde quizás la gente va a querer buscar y ya no se va a poder hallar de Dios, o que van a querer llamarle y ya Dios no les va a contestar. Entonces nosotros tenemos, como también lo dice en el Salmo, ¿verdad?, que hay un tiempo aceptable para la salvación, que no es cuando nosotros queramos, sino que es cuando Dios nos llama. Y eso es muy importante, que nosotros le hagamos entender a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros, muchas veces la gente se da el lujo de despreciar a Dios. Cuando le dicen, hoy estás aquí, recibe a Dios, dale una oportunidad a Dios, y la gente muchas veces, estando en el templo o estando en la oportunidad de arreglar su vida con Dios, de entregarse en las manos de Dios, dicen, no, hoy no, otro día. Pero llegará un día en que ellos quieran y ya Dios no va a querer. Porque Dios está diciendo aquí, llámenme y búsquenme cuando sea el tiempo, porque llegará un tiempo en cuando quizás la gente buscará y ya no va a haber oportunidad, porque el tiempo que da Dios es el que sabe el que es oportuno para nuestras almas. Por eso la nación entera tenía que escuchar este mensaje, que lo debían buscar a Dios. No tenían que seguir como estaban antes, porque acuérdese que ellos venían saliendo de la cautividad, habían estado cautivos, oprimidos por el enemigo, y Dios los estaba librando de esa situación.
Y Dios dice ahora lo que tienen que hacer ustedes es buscarme y llamarme. ¿Para qué? Bueno, el que busca, siempre decimos que nosotros el que busca halla. Y él especifica en el versículo 7 lo que nosotros tenemos que, o sea, conseguir en esta búsqueda, en este llamar a Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos, ¿verdad?, a cuentas con Dios, si estamos en comunión con Dios, ese buscar a Dios nos va a traer todavía más bendición, va a traer más comunión con Dios, nos va a traer crecimiento, seguridad, adelanto en la vida, en lo espiritual, en la vida familiar, en la vida matrimonial. El buscar a usted a Dios siempre le va a traer cosas buenas. Y mientras usted lo llame, pues vamos a estar más cerca de Dios. Pero en el verso 7 dice, el impío y el hombre inicuo. Dos tipos de personas, ¿verdad?, que son gente que no tienen a Dios. Uno porque no tienen temor a Dios, ¿verdad? Y el otro porque no respeta ni a hombre ni tiene respeto a la vida de nadie. Entonces dice, al primero le dice, el impío tiene que dejar. Esa parte de dejar es una parte muy importante porque a lo que nos está llamando y a lo que llamaba a la nación entera era vivir en un arrepentimiento. Sabemos que cuando venimos a Dios, nosotros venimos llenos de cosas como la nación de Israel, aún estando en el cautiverio, habíamos compartido unos cuantos capítulos de que la gente todavía seguía viviendo en la idolatría, seguía apartado de su corazón de Dios y Dios los llamaba al arrepentimiento. Les estaba diciendo que es un ídolo. Un ídolo no es nada comparado al Dios poderoso que les estaba dando la oportunidad de ser libre, de ser salvo, ¿verdad? De la situación en que ellos estaban viviendo. Entonces, el deje el impío su mal camino, está diciendo tienen que arrepentirse. Y un verdadero arrepentimiento tiene que ver con dejar atrás. Usted tiene que cambiar. Cuando nosotros decimos yo me arrepentí, es porque cambié de idea, cambié de opinión, cambié de rumbo, cambié. El arrepentirse significa cambio. Y usted no puede decir, o yo no puedo decir que yo me arrepentí de mis pecados y sigo viviendo en la misma condición que antes. Eso está equivocado. No nos hemos arrepentido nada. Entonces, si hemos conocido la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y vamos al culto y oramos y seguimos practicando las mismas cosas, estamos perdiendo el tiempo porque verdaderamente Dios no nos escucha. Dios no oye al pecador, dice su palabra. Entonces dice deje, ese dejar significa arrepiéntase. Su mal es su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, debe haber un cambio, debe haber un tomar decisiones a favor de Dios. Eso es buscar. Cuando yo busco de Dios, en este caso, la gente que no conoce al Señor y quiere buscar a Dios, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber un dejar. Tengo que dejar lo que estoy practicando, que me aleja de Dios, que entristece al Espíritu Santo. Me tengo que arrepentir verdaderamente. Dice, y vuélvase. Esa es otra acción. Yo dejo lo malo, dejo el pecado, abandono la mala vida, pero me vuelvo a Dios. ¿Por qué dice que nos tenemos que volvernos? Bueno, porque nosotros somos de Dios. En este caso, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Dios nos creó, ¿verdad? Allá en la vida de Adán y Eva, pero los creó a la humanidad completa para que estuviéramos al lado de Dios, no para que viviéramos alejados de Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que el pecado, la maldad y todo lo que ha vivido la humanidad ha alejado a la humanidad de Dios. Por eso dice, vuélvase, o sea, vuelve a tu hacedor, vuelve a tu creador. Tenemos que volver a mirar a Dios. Esa es la acción del verdadero arrepentimiento, dejar lo malo que estoy haciendo y volverme a mirar a Dios, a escuchar atentamente a Dios. Y dice al Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. O sea, aquí en este pasaje podemos entender lo que realmente significa ser salvo, ¿verdad? Es que dejemos el pecado, dejemos lo que estamos haciendo mal, nos volvamos a Dios. En ese volver a Dios, lo tenemos que mirar al rostro a Dios. Y sabe Dios, yo no puedo ir a justificarme delante de Dios porque hemos hecho lo malo. Dios tiene razón. Nosotros no podemos estar al lado de Dios porque
estábamos manchados, estábamos cargados de cosas malas y esas cosas malas nos alejaban de Él. Pero Dios entiende por su misericordia que no podíamos nosotros solos alcanzar ser salvos, no alcanzábamos a ser libres, nunca podríamos estar al lado de Dios por nuestras propias obras o por nuestras propias fuerzas, eso era imposible. Por eso dice aquí que Él, dice Él, es Dios, dice tendrá misericordia, o sea, te comprenderá y tendrá compasión y te atraerá a Él por el amor que Él nos tiene, por el saber que somos su creación, en este caso para Israel, sabía que era su nación y la nación estaba caída y la nación estaba entristecida y la nación había estado por muchos años en manos del enemigo, estaba, ¿verdad?, destruida la nación. Pero Dios la llama a que se arrepienta y a que se vuelva a Él, porque Él quiere tener misericordia de Él. Dice, el cual tendrá misericordia al Dios nuestro. ¿Ve? Aquí dice el profeta, le está diciendo a la nación, vuélvanse a nuestro Dios. O sea, no es un Dios desconocido para ustedes lo conocen, es nuestro Dios. Dice, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve? Aquí nosotros tenemos que entender cuando nosotros hablamos de perdón, para Dios no hay límite. Y cuando Él dice que te perdona, te perdona. Y no está mirando si tenemos pecado chiquito, pecado grande. Para Dios todo es pecado. Y si Él dice que aquel que se arrepiente, Él lo perdona, es porque Él lo perdona. Y lo levanta y lo restaura y lo pone de nuevo de pie. Por eso dice, Él será amplio. Él está esperando, ¿verdad?, que haya una actitud de verdadero arrepentimiento para Él actuar. ¿Actuar en qué manera? En perdonar, en restaurar, en sanar, en levantar, en bendecir, en multiplicar. O sea, todas esas cosas están en Dios para hacerlas, pero Él necesita que nosotros demos el paso de arrepentirnos y volvernos a Él. Bendito sea el Señor. Dice, ¿por qué tenemos que hacer esto de arrepentirnos y dejar el pecado y volvernos a Dios? Bueno, porque dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar? Es porque nosotros hemos vivido en nuestros propios caminos. Hemos vivido en nuestros propios pensamientos. Y los caminos que nosotros tenemos, dice el Salmo, ¿verdad?, que son caminos de muerte, nos llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque nos alejan de Dios y porque físicamente, si nosotros seguimos nuestros propios pensamientos, ¿verdad?, el que consume droga, él se siente bien en su pensamiento, no está haciendo nada malo, no le hace mal a nadie, pero termina en la muerte, se destruye a sí mismo. El que fuma, el que bebe, el que, no sé, hace tantas cosas que podemos hacer y acabar con nuestra vida. Entonces, todos nuestros pensamientos y nuestros caminos son malos. Nos llevan lejos de la voluntad de Dios y de la gracia de Dios. Pero los pensamientos de Dios, si nosotros pudiéramos alcanzar a entender los pensamientos de Dios, allá en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice, he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el Señor dice, escojan el bien para que vivan, para que vean, para que puedan gozar el bien. Esos son los pensamientos de Dios, el bien. Amén. Dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vida en el sentido de los pensamientos de Dios y poner nuestra vida en el sentido del camino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ver la bendición. Entonces dice después, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ves? Ahí vemos la altura, eso de que más alto es más elevado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, es un ser recto, un ser justo, un ser santo, ¿ve? Por eso son más altos. En cambio nosotros estábamos, ¿verdad? Cuando el Señor creó la humanidad,
nos había puesto en una altura, en un honor, ¿verdad? Porque estábamos obedientes, estábamos puros, pero a medida que la humanidad ha ido practicando toda clase de mal, es como que en vez de subir, estamos bajando. Cada vez va más bajo, más bajo, más bajo. Y hoy el ser humano como persona, como ciudad, como sociedad, estamos muy bajos. Usted ha visto cómo vive hoy la gente. La gente hoy no tiene moral. No hay moral en medio de la gente. Hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Por qué? Porque el nivel de vida, el nivel de pensamiento ha ido bajando, ha ido bajando. Por eso dice Dios, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos. Entonces nosotros tenemos que ir subiendo como hijos de Dios, tenemos que ir dejando, tenemos que ir abandonando nuestros pensamientos y nuestros caminos para caminar en el camino de Dios, que es Jesucristo. Y ese camino va para arriba. Usted tiene que ir todo el tiempo hacia arriba, subiendo, subiendo, subiendo y alcanzando las alturas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos estar. Nosotros tenemos que ir saliendo de ese hoyo. Ve que cuando dice el salmista, Él me hizo sacar del hoyo. Así estamos metidos en esas profundidades del pecado y de la maldad. Pero Dios dice que nos ha hecho sacar de ese hoyo y nos ha puesto sobre la roca firme, nos ha puesto en Cristo. Y nosotros hoy podemos ver en la maldad y en la sociedad que nosotros vivíamos porque estamos por encima. Dios nos va poniendo cada vez más en alto. Bendito sea el Señor. Quiera Dios que en esta tarde tengamos esta decisión de todavía seguir dejando todo aquello que todavía está en mi corazón o que está en las prácticas diarias, cosas que para nosotros muchas veces son insignificantes, pero que hacen que nuestra vida permanezcan metidas allí en ese lodo, en esa maldad. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad?, que no podemos, es que todavía estamos atados a esas cosas, a esas prácticas, a esos pensamientos, y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo en esta situación, no quiero seguir pensando de esta manera, no quiero seguir actuando de esta manera, que Dios tiene, dice el Señor, el deseo y la misericordia para perdonarnos y dice que Él es amplio en perdonar. Así que en esta tarde meditemos en esto. Estoy caminando en los pensamientos y en los caminos de Dios. Ahora vamos a entender un poquito más. Y dice aquí, hace una comparación en el verso 10, hace una comparación, ¿verdad? Que podemos entender un poco más. Bendito sea el Señor. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así como la lluvia y la nieve, dice que estos dos descienden, o sea, bajan desde el cielo. Y dice que cuando la lluvia cae y cuando la nieve cae, vienen con un propósito, no vienen por venir, o sea, no llueve por llover, no cae nieve por caer nieve, sino que traen un propósito específico. ¿Y cuál era el propósito que trae la lluvia y la nieve? Dice que Dios la manda, ¿para qué? Para que riegue la tierra, para que la haga germinar, para que la haga producir y para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Asimismo, dice el verso 11, compara a su palabra, ¿verdad? La palabra que Dios manda, esta palabra que Dios está mandando hoy, 28 de enero del 2021, Dios ha querido mandar esta palabra que hay que dejar, hay que volverse a Dios. Mire, es tan importante que nosotros entendamos que esto de que Dios manda la palabra no es lo que yo quiera leer. Dios ha destinado que hoy leyéramos el capítulo 55 del libro de Isaías. Ni yo lo planeé, ni lo planeó mi esposo, ni usted planeó leer esta palabra en este día, pero Dios la tenía para esta tarde y para esta hora, ¿verdad? Para que usted y yo la oyéramos
Y el Señor, la amonestación que le da en los primeros versos del 55 es que oyéramos atentamente. Y allí le dice, oídme para que viva vuestra alma. O sea, es una cosa de determinación, que cuando nosotros recibamos una palabra, le pongamos todo el sentido de nuestro ser para oírla y oírla atentamente. El Señor dice en esta tarde, deje y vuélvase. Deje y vuélvase a Dios. En este caso, escrito literalmente está, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O sea, nosotros tenemos que aprender esto, hermano. Dios está buscando santidad. Dios está buscando santidad, sin la cual, dice Pablo, nadie verá al Señor. O sea, ¿usted y yo queremos ver al Señor? Claro, yo quiero ver al Señor. Pues entonces, ¿cuál es mi tarea? Y no tengo necesidad de que nadie venga a decírmelo cada rato, ¿verdad? Tengo que ser santo como Dios es santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y de eso está hablando en el dejar y en el volvernos. El arrepentimiento tiene que ver con esto de querer agradar a Dios. Aunque hay muchos que hoy tienen que arrepentirse de sus pecados porque no lo conocen al Señor, y quiera Dios que en este compartir, ¿verdad?, de estos programas, alguien se ha tocado, ¿verdad?, arrepentirse y venir a Dios y pedirle perdón y recibirlo como su Señor y su Salvador. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que hay una fiesta en el cielo, los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente. Pero ¿qué de nosotros como iglesia? ¿En qué nos toca a nosotros esta palabra? Bueno, en que nuestra vida todo el tiempo tenemos que ponerla en la presencia del Señor. Y como le digo, muchas veces nosotros tenemos años de estar en la iglesia, años de decir que somos cristianos, y todavía pensamos y vivimos de una manera contraria a lo que la palabra de Dios dice. Por eso en esta tarde suena esta palabra, deje y vuélvase. ¿Qué vamos a lograr con este dejar y volvernos a Dios? Es que Dios nos bendiga en su misericordia con perdón, y Él es amplio en perdonar. Él no te reprochará, sino que Él estará esperando, ¿verdad? Está esperando que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros cambiemos, ¿verdad? Que miremos nuestros pensamientos y miremos nuestros caminos, y que nosotros podamos determinar, estoy caminando en los caminos del Señor, estoy caminando en los pensamientos del Señor. Y si no es así, pues nosotros podamos tomar esta decisión en esta tarde. Voy a dejar esta manera de pensar, voy a dejar esta manera de vivir y me voy a volver a Dios. O sea, voy a acercarme más a Dios, voy a abandonar esta vida y voy a empezar a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Su palabra en esta tarde está viniendo a nuestro corazón como esa lluvia, como esa nieve que traen un propósito de regar, de hacer germinar y de hacer producir su alma, su espíritu y su vida física. Tiene que demostrar que la palabra de Dios está sembrada en usted y que usted es una buena tierra, porque tiene que germinar. Eso quiere decir que la palabra de Dios va a comenzar a crecer dentro de nosotros, y esa palabra un día tiene que dar fruto. El fruto es el resultado de que la palabra de Dios ha venido a su corazón y usted le ha dejado crecer y le ha dejado fructificar, y que la vida de Dios comenzará a verse en usted. Ese es el fruto de la palabra de Dios. Cuando viene a un corazón, dice que el que mentía ya no mienta más. Así dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Si usted va al libro de Efesios capítulo 4, allí dice la vida nueva en Cristo, y dice el que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos, pueda conseguir algo para compartir con los demás. O sea, tiene que haber una diferencia. Desde que yo me convertí a Cristo hasta el día de hoy, esa palabra tiene que estar
ya crecida y tiene que estar dando fruto. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se esté viendo en mí. Bendito sea el Señor. Así que en esta tarde pensemos, la lluvia y la nieve descienden mandadas por Dios. ¿Para qué? Para que la tierra produzca semilla y pan. Mire, dos cosas, semilla y pan. Dos tipos, como le decía yo en la mañana, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de Dios. Esa es la semilla. Cuando decimos que la parábola que el Señor le contó a sus discípulos, le dice, el sembrador salió a sembrar. El sembrador, en este caso, era él, que salió al mundo, a las personas, a la nación de Israel. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba sembrando, estaba esparciendo la semilla, estaba esparciendo la palabra de Dios. Dice, pero parte cayó en el camino, otra parte cayó entre las piedras, otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en buena tierra. ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Bueno, si usted está viendo que usted está viviendo por la palabra de Dios, eso significa que usted ha sido buena tierra porque esa semilla cayó en su corazón y ha crecido y hoy está dando fruto. ¿Y cómo nos medimos si estamos dando fruto? Bueno, en estas pequeñas cosas, como dice que el que mentía ya no mienta más, que el que robaba ya no robe más. Y podemos ir por ahí, el que adulteraba, que no adultere más, el que fornicaba, que no fornique más, el que mataba ya no mata más, el que hablaba mal, o sea, que hablaba malas palabras, que insultaba, ya no lo hace más. En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos haber hecho mal, pues ahora ya como hijo de Dios no significa que ya no debemos hacerlas. Por eso debemos aprender a oír la palabra de Dios y darle lugar en nuestro corazón. Si somos buena tierra, esa palabra va a caer, va a germinar en su corazón y va a producir semilla. Eso quiere decir que usted tendrá la autoridad de predicar el evangelio con su propio testimonio. Esa es la semilla, que usted tome de lo que Dios ha puesto en usted y usted pueda darlo a otro, pueda sembrarlo en otro. Y dice pan al que come. ¿Por qué? Porque el pan es lo que sustenta, ¿verdad? Y si usted está recibiendo palabra y está dejando que esa palabra crezca en su corazón, crezca en su vida, en su vivir diario, usted tendrá una palabra de Dios para dársela a alguien que está necesitado de Dios. Ese es el pan. El pan es lo que usted le va a dar al otro, esa palabra que está necesitando su vecino, su amigo, su pariente. Y ese pan es el que ha producido Dios en usted, porque esa palabra se ha cumplido en usted. Amén. Y dice, así será mi palabra. ¿Ve? Como esa agua, como esa lluvia, como esa nieve, bendito Dios, que viene a mi corazón y que tiene que producir mi tierra. Mi tierra tiene que producir, mi vida tiene que producir semilla para el que siembra y pan para el que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En el tiempo en que le estaba siendo dada esta palabra a Israel, ¿verdad? Ellos tenían que volver a su ciudad. Y esa ciudad donde ellos iban a volver no era una ciudad que estuviera ya todo listo esperándolos. No, ellos tenían que llegar a edificar su casa, edificar, a plantar. Ellos tenían que llegar a levantar de nuevo su ciudad, porque Nabucodonosor, el rey que los llevó cautivo, destruyó todo lo que había por su paso lo rompieron. Pero Dios les promete aquí que ellos van en este deseo de Dios. El deseo de Dios era que ellos, como personas, ya estuvieran preparados para producir. Y eso mismo iba a pasar con su tierra. La tierra de ellos, Dios la iba a hacer producir. Dios la iba a preparar para que esa tierra les dé alimento a ellos, para que ellos lo sustentara a ellos. Y venía la bendición con ellos porque ellos iban a poder reparar sus casas. Mire, dice, cuando ellos salieran de allá de Babilonia, dice que ellos iban a salir con alegría. ¿Ve?
porque ya el corazón de ellos estaba sembrada esta palabra de bendición. En su corazón ya estaba la seguridad de que Dios iba con ellos, de que Dios les había perdonado su pecado, Dios había hecho a un lado su rebeldía y Dios les estaba dando la nueva oportunidad de volver a su tierra, de volver a sus casas y poder empezar de nuevo una relación estrecha con Dios. Y dice el verso 12, porque con alegría saldréis y con paz serás vuelto. ¿A dónde? A su ciudad, a su tierra. Y dice que la naturaleza que les rodeara, los montes y los collados, dice, levantarán canción delante de vosotros. O sea, toda la tierra de Israel se va a alegrar porque ustedes regresan y porque ustedes van a estar conmigo para que yo los bendiga. Dice, levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo estarán felices, dice, les darán aplausos. Y dice aquí, ¿verdad? Mire cómo estaba la tierra a donde ellos iban a ir. Dice, en lugar de zarza, crecerán cipreses. Y en el lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor le dice a donde van, han crecido plantas que son maleza, plantas que no son buenas, plantas que no dan nada bueno, no dan fruto, no ayudan en nada. Porque si usted va y busca lo que es una zarza es un montón de espinos que está todo torcido y está todo enroscado, bien difícil de poder decir, ¿para qué me serviría un arbusto como ese? Porque es bajito, porque está todo enredado y está todo lleno de espinas, no me sirve para nada. Eso es lo que había crecido en sus tierras, en sus ciudades, porque como habían estado abandonadas. Y dice que en el lugar de esta zarza, de esta espina y de este arbusto que es bajito, que no sirve para mucho, crecerán ciprés. Y si usted va a buscar, dice que el ciprés es un árbol grande, o sea, un árbol alto que pone su copa, o sea, extiende sus ramas y hace sombra, pero también dice que tiene un fruto y también tiene una flor. O sea, el lugar de donde están creciendo esos espinos y está creciendo esto que está todo retorcido y que está lleno de espinos, va a crecer un árbol que es recto. O sea, el ciprés crece hacia arriba, recto. ¿Qué quiere decir el Señor? Que ahora, en vez de estar todo lo torcido, todo lo que estaba en contra de Dios, hoy tiene que crecer recto, en rectitud, en santidad. Tienen que caminar hacia arriba, tienen que dirigirse hacia mí. Por eso le da la comparación a los cipreses, que tienen que producir sombra, o sea, abrigo para otros, tienen que ser de bendición para otros y tienen que producir fruto y flores, o sea, tienen que alegrar el corazón de Dios como pueblo suyo que somos. Nosotros no podemos andar sin fruto, nosotros no podemos ser inútiles, nosotros no podemos ser inservibles, que estemos ocupando un lugar y que nadie se beneficie de que nosotros estemos ahí. Dios quiere que tú ocupes un lugar y que tú puedas ser útil a la obra del Señor, útil a tu familia, útil a tus hijos, útil a tu esposo, útiles a tu compañero de trabajo, a los vecinos de tu edificio. Tienes que aprender a extenderte hacia arriba para que des sombra, para que puedas amparar a otros que andan con calor, que andan llenos de pruebas, que andan llenos de situaciones, que ellos puedan encontrar en ti la sombra, el descanso, el refrigerio, por lo que tú les hablas, por lo que tú les enseñes, que seas verdaderamente ese árbol que Dios quiere que crezca, que ya no sea una zarza, no sea algo retorcido, algo que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, no, un árbol que crece hacia arriba, un hombre, una mujer que está puesto en la presencia de Dios y crece hacia Dios y sus ramas se extienden a cada día estar más cerca de Dios y que cuando más cerca de Dios estamos, pues más útiles nos volvemos. Bendito sea el Señor. Y dice en el lugar de la ortiga. La ortiga también es un arbusto, no es un árbol grande, es un árbol pequeño y dice que la particularidad de esta planta, una ortiga, es que toda la parte de afuera de las hojas como de los tallos está lleno de unos pelitos y esos pelitos son como tubos
y dentro de esos tubos hay una sustancia que cuando usted toca con sus manos o con sus brazos, con sus piernas, ese arbustito, esa plantita, pues esos pelitos largan esa sustancia y lo que le produce a la persona es ardor, comezón, ¿verdad? Y eso es una cosa muy, muy incómoda. Eso es lo que estaba creciendo en Israel, en las ciudades, en el campo de esta gente. Pero dice, en lugar de ortiga, dice, crecerán arrayanes. ¿Ve? Todo lo contrario. Habían cosas inútiles. ¿Por qué? Porque el corazón de la nación de Israel se había apartado de Dios. Se habían ido lejos de los mandamientos, no escuchaban la voz de Dios, estaban rebeldes a Dios. Entonces, cuando nos volvemos en esa calidad de persona, nosotros empezamos a ser inútiles. Lo que imagínese la zarza, nadie la puede tocar porque está llena de espinas. Imagínese, la gente que está lejos de Dios está así, está agresiva, está resentida, está llena de odio. Nadie puede acercarse, nadie puede convivir con ellos. ¿Por qué? Porque está lleno de espinos, está lleno de cosas malas. Y la ortiga es una planta, podemos decir que es una planta venenosa porque usted pasa por el lado de ella y usted la toca, solamente con el tocarla, eso le produce mal y le produce una reacción tan fuerte, tan terrible en la piel, que la persona muchas veces, si es alérgica, tiene que ir a hacerse atender con algún doctor, porque eso es una reacción muy fuerte. Pero dice el Señor, yo quiero cambiar esa situación. Quiero cambiar estas plantas que no sirven o estas plantas dañinas por plantas que verdaderamente sirvan, cosas que den testimonio de mí. Eso era lo que quería Dios que sea Israel, que caminara recto, que se extendiera hacia Él y que pueda ser de ayuda para los demás. La característica de este árbol, el arrayán, dice que este árbol también crece hasta por alcanzar 5 metros de altura, mire qué alto, rectos también. Dice que las ramas también se extienden hacia arriba formando una copa y la particularidad de esta planta es que sus ramas son flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no se quiebran con facilidad, que quizás pueda venir un viento fuerte y la lleve a la planta, pero como las ramas suyas son flexibles, algo parecido como la palmera, ¿verdad? Que la palmera, el viento la dobla, pero no la quiebra. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser resistibles, que el que está puesto en las manos de Dios, pueden venir muchas pruebas, pueden venir muchas circunstancias, pueden venir cosas fuertes a la vida de un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, pero eso no lo quiebra, eso no lo desanima, eso no lo hace volver para atrás, sino que vuelve otra vez, después que pasa la tormenta, pasa la tempestad, el árbol vuelve a su lugar y sigue haciendo lo que Dios lo puso a hacer, dando sombra, dando flores, dando frutos, y todo lo que le rodea no cambia porque Él no cambia. Bendito sea el Señor. En esta tarde la enseñanza es que nosotros debemos volvernos a Dios, que debemos dejar aquello que Dios está mirando en mi corazón, aquello que sé yo en mi interior, que es lo que está impidiendo de que yo vaya y sea lo que Dios quiere que sea. Dios nos está poniendo en este día que Dios quiere hacer de nosotros algo útil. Quiere sacar todo eso inútil que hay en nosotros, en nuestra familia, aún en medio de la congregación, y poner cosas útiles, cosas como el ciprés y el arrayán, dos árboles que crecen hacia arriba, árboles que se extienden hacia arriba y que cuando se extienden hacia arriba son beneficiosos para los que están debajo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto como pueblo, como iglesia, y lo que quiere Dios es que tú te extiendas hacia arriba, no que te tiendas hacia los lados, no que te hagas un arbusto pequeño, enano, que cuando lo ven, no, pero ¿para qué quiero eso? No sirve para nada. Que no tengas espina, que no estés dañando a los que se te acercan,
que no tengas veneno, que no tengas palabras hirientes, que no tengas resentimiento en tu corazón, que no estés lleno de odio, lleno de pensamientos negativos, que cuando alguien quiera acercarse a ti, tú les produzcas mal y no bien. No, quiere Dios que seamos árboles, y los árboles tienen que hablar de firmeza. Un árbol que está plantado, bien plantado, sus raíces han ido profundas y sus tallos se han extendido hacia arriba. Eso es un hombre maduro, una mujer madura en Dios, que ya está capacitada para dar sombra, para dar flor y para dar fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Nos está llamando el Señor en esta tarde a que abandonemos lo inútil, lo inservible, lo que no ayuda, lo que no favorece, como usted le quiera llamar, para convertirnos en algo útil, en algo favorable, en algo que bendiga, en algo que pueda ser de ayuda para los que me rodean. Y entonces es que, mire, usted va a ser ese fruto que Dios se va a comer, ese fruto que Dios se va a deleitar en poder decir, este es mi hijo, como lo decía de Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, dice la palabra de Dios. Así que en esta tarde, mis amados hermanos, entendamos el mensaje que Dios nos está dando en este día. Como para Israel, Dios buscaba que Israel sea la luz de las naciones. Como Dios buscaba que en Israel se reflejara la verdad, la justicia, la santidad. Asimismo, Dios está queriendo que su iglesia en este tiempo sea el reflejo de lo que Él es. Él es recto, Él es justo, Él es santo. Y esas cosas son las que se tienen que ver en medio de la iglesia. Por eso tenemos que transformarnos en árboles, árboles que produzcan, árboles que sean útiles, árboles que dan beneficio a aquellos que están a su alrededor. Entonces yo no puedo ser una planta espinosa, ni tampoco puedo ser una planta venenosa. Tengo que ser un árbol que produzca rectitud, como es el ciprés, que le dé sombra y que pueda adornar, ¿verdad? Podemos decir el lugar, porque él tiene flores muy bonitas, pero también tiene frutos, ¿verdad? Y luego el arrayán, una característica muy buena, que ese árbol tiene las ramas o su contextura es flexible. Eso quiere decir que no se quiebra fácil, que no se cae fácil, sino que puede resistir. Lo que quiere Dios es hombres y mujeres maduros en la presencia de Dios, en el ministerio, en medio de las comunidades, para que puedan seguir, ser de ejemplo, para que puedan seguir como testimonio, servir como testimonio de que servirle a Dios es lo más grande, es lo más poderoso, que servir a Dios y seguir a Dios es lo único que le espera al hombre para ser feliz, para poder vivir bien. Así que en esta tarde quiera Dios que el Espíritu Santo, como dice Él, que Él envía la palabra, dice, por esto así será mi palabra, ¿verdad? Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque llevará su fruto, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios en tu vida hoy? Bueno, de todo lo que el Señor me ha permitido expresar, estoy segura que algo ha sido lo que ha tocado tu corazón. Dice la palabra de Dios, para lo que yo la envié, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. Bendito sea el Señor. Quiera Dios que esta palabra haya sido enviada para ti como ha sido enviada para mí en este día al estudiar estos árboles, ¿verdad? Investigar qué característica tenía cada uno. Hoy a mí me deja una enseñanza muy poderosa para orarle al Señor. No quiero ser una planta que hiera, no quiero ser una planta inútil en medio de tu casa, en medio de tu cuerpo. Quiero ser una parte útil, ser una planta que pueda beneficiarte a ti, Señor, y a los que me rodean, que pueda producir, que pueda dar fruto y que pueda arraigarme, que pueda estar firme y que no me quiebre cualquier cosa, Señor, que no me desaliente, que no me saque de tu presencia, que no me saque de tu
templo, que no me lleve cualquier viento por ahí y ya me haga pensar de otra manera o me haga sentir de otra manera, sino que yo pueda estar bien plantada en tu presencia, Señor, y que yo pueda servir para que otros también puedan aferrarse a ti. Yo creo que en esta tarde el Señor nos ha hablado a todos. El Señor ha tenido una palabra para cada uno y espero que usted la reciba de Dios. Espero que usted sea un hombre, una mujer con oído sensible, con un corazón sensible para escucharlo a Dios y un hombre diligente, no negligente. ¿Qué diferencia hay entre una palabra y otra? Bueno, que el negligente oye, pero no se preocupa, no se apresura a cumplir lo que Dios está diciendo, pero el diligente es aquel que oye lo que Dios está diciendo y se apresura, se preocupa. Bendito sea el Señor, porque lo que la palabra de Dios dice se cumple en sus vidas. Y esa es la persona que le gusta al Señor. El Señor busca hombres y mujeres diligentes, rápidos en obedecer lo que Dios está mandando que se haga. Así que en esta tarde Dios le bendiga, Dios le guarde. Oramos en este momento por esta palabra, la ponemos delante de su presencia y en el resto de la tarde sigamos meditando en lo que Dios nos ha hablado en esta tarde en el nombre de Jesús. Amado y Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde, Señor, dándote gracias por esta palabra que hemos podido compartir. Gracias te da mi alma por poder estar en tu presencia en esta hora, Señor, y poder ser, Señor amado, el medio que tú has usado en esta tarde para expresar el deseo de tu corazón. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por traer esta revelación. Gracias por traer esta motivación, Señor amado, este despertar en mi corazón. Y espero que sea en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta tarde tú puedas motivar el corazón, activar la vida de mis hermanos, Señor amado, a anhelar ver la gloria de Dios en sus vidas, para que otros puedan verte, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo pongo esta tarde en tus manos, Señor, y pongo esta palabra, pongo la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor amado, que en este tiempo que todavía podemos llamarte y que tú estás cercano, en este tiempo que podemos buscarte y vamos a hallarte porque tú estás allí disponible, Señor amado, que tú eres amplio en perdonar. Si hubiera algo, Señor, que de seguro tenemos algo que dejar, algo por qué arrepentirnos, Señor amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, Señor, y nos volvemos a ti, Dios mío, con un corazón humillado, con un corazón humilde, Señor, con un corazón entregado a tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por esta tarde. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú eres el que mueve, Señor amado. Tú eres el que transforma. Tú eres, Señor amado, el que hace tu voluntad. Bendito Dios que estás en los cielos. A ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos la alabanza. En esta tarde, Señor amado, ponemos esta palabra delante de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser diligente, a ser, Señor amado, de los que buscamos obedecer tu palabra. Que constantemente estemos revisando, estemos examinando nuestras vidas delante de ti, Dios de los cielos. Ayúdanos a quitar toda espina, Padre, toda inutilidad de nuestra vida, a quitar todo lo venenoso, Señor, todo lo dañino que haya en mi hablar, en mi pensar, Señor amado, y que yo pueda ser, Señor, como ese árbol, Dios maravilloso. Cada uno de nosotros podamos ser ese árbol firme, ese árbol que no se rompe con facilidad, Señor. Oh Dios mío, que tú traigas firmeza en las decisiones que tomamos en tu presencia, que podamos tener firmeza en los pasos que damos en tu evangelio, en tu caminar, Señor, que podamos estar agarrados, Señor, arraigados, afirmados en tu palabra y en tus promesas, Señor amado, que es lo único verdadero, que es lo único real, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Bendigo a tus hijos en este día, Señor, y ruego que esta palabra produzca fruto en cada corazón, en el nombre de Jesús. A ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gracias damos a Dios por esta tarde, mis amados. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y será hasta mañana, Amén. si el Señor así lo permite, a las 6, que estaremos comenzando con el capítulo 56 del libro de Isaías. Dios les bendiga ricamente.